tema apasionante, el jazz, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, porque se trata de la primera música popular mundial que pudo comenzar y establecerse en los distintos países, en los 4 continentes, luego Australia se incluyó, y fue fundamental para decir, como dicen, la música de los músicos, la música más universal, que tiene un origen multicultural, y aunque se asocia directamente con los Estados Unidos. El jazz comenzó, digamos así, su prehistoria con música bailable, tocada por orquestas de bandas, orquestas de militares, bandas militares, y se pusieron de moda 4 músicas fundamentalmente que se bailaban, que era el one step, el two step, el foxtrot y el charleston. Esas músicas obviamente tocadas por negros, la mayoría de ellos por negros, en bandas militares, en el sur de los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana y el centro sur de los Estados Unidos. Esas músicas entran aquí en República Dominicana muy tempranamente. Estamos hablando ya de 1905. Esas músicas comienzan a aparecer en los distintos programas de música de la República Dominicana, incluyendo las retretas que se tocaban en los parques. Va a ser muy criticada porque se vinculaba mucho con la cultura norteamericana, etc. Pero al mismo tiempo va a ser criticada, pero también los músicos criollos, los músicos incluyendo los que tocan merengue típico de la época, los Nicolores, los Toño Abreu, van a comenzar a tomar algunas modalidades e inclusive van a crear un tipo de merengue que es todavía paradigmático, que se llama el pambiche, que es una respuesta a la música norteamericana y una adaptación al propio baile norteamericano que daba saltitos. Entonces prefirieron tocarle una música, un merengue que no fuera corrido y que fuera un poquito más acompasado y un poquito más lento. El pambiche lento es bueno es bailar, el pambiche lento es bueno es bailar, lo bailan las chicas en la capital. La orquesta de Luis Alberti, famoso compositor de compadre Pedro Juan, se llamaba Alberti Jazz Band. La primera gran orquesta de Billo Frometa, cuando se va a Venezuela, se llama Ciudad Trujillo Jazz Band. Y la mayoría de las orquestas de merengue de la República Dominicana, en el área de Trujillo, como bien lo explica el sociólogo José del Castillo, tenían el formato de la Big Band norteamericana. Es decir, el formato de 3 saxos, 2 trombones, 3 trompetas, 2 o 3 trompetas. Es decir, el formato de 20, 22 músicos. Y muchos de ellos incluían no solamente merengues jazzeados, sino también que tocaban jazz también, propiamente dicho, como modalidades de merengue. Hay una norteamericana, Hutchinson, que vive actualmente en Santiago, también ha hecho una pregunta y la ha respondido en una conferencia que dio dentro del Seminario Internacional sobre el Jazz, que se hizo en el Centro León Jiménez, si los merengueros típicos no son los primeros jazzistas en la República Dominicana. Esto tiene que ver un poco con el fraseo, eso tiene un poco que ver con el jaleo del merengue, que en parte se parece e incluso llega a improvisar, como es típico de todos los conjuntos de jazz. En la Segunda Guerra Mundial aparece Napoleón Sayas y otros músicos dominicanos en los Estados Unidos, participando en el bar room, en los famosos cabaret y bares de Nueva York, tocando en el mismo escenario donde tocaba Duke Ellington, Roy Armstrong, donde tocaban todos esos grandes. Yo me inicié en el mundo del jazz a partir de mi
experiencia con la música del barrio. Yo vengo de un barrio de Santo Domingo, de la parte alta de la ciudad de Santo Domingo, básicamente el Sánchez para allá, donde lo que se escuchaba era salsa, son y mucho merengue. Resulta que en ese contexto de la salsa, siempre los salseros bravos, como se dicen, los salseros de los años 70, siempre tenían 1 o 2 temas en su LP instrumentales, para nosotros instrumentales, pero lo que estaban haciendo era jazz. Jazz combinado con la música latina o la música del Caribe, entonces, o lo que hoy se llama Latin Jazz, jazz latino. En ese contexto, a mí me llamó mucho la atención esa propuesta, como le decíamos, instrumental, y que, bueno, en ese sentido se destacan figuras como Eddie Palmieri, Rey Barreto, el mismo Willy Colón de vez en cuando entraba en esa onda, y así fui buscando más allá incluso temas estándares que ellos fueron llevando al mundo latino, y lo fui buscando entonces en sus versiones originales, y es ahí donde el jazz me engancha. ¿Dónde comenzó la música que le traigo yo? Adivíname, ¿dónde comenzó la música que le traigo yo? Bueno, básicamente el público en los años 70 se fue enganchando aquí con el jazz a partir de algunos programas esporádicos que había, y algunas figuras, muchachos que eran melómanos y que en algún momento los discos iban corriendo de mano en mano. Eran tiempos donde las redes sociales eran una utopía, no existía, nadie se imaginaba que eso podía existir, y era un mano a mano de correr los discos, de grabarlos en cassette, etc. Ya luego, para el segundo lustro de los 70, inicia Federico Ashwood con su Jazz Atwood, que a medida que iban pasando los años eran unos conciertos que iban aumentando en cantidad al año, y bueno, de esa manera la gente fue conociendo el jazz aquí en la República Dominicana. Ahí estaba la discoteca Omni del Hotel Sheraton, que lunes tras lunes presentaba conciertos de esos grupos que se iban formando, que se fueron formando en los años 80. De esa manera pienso que fue como la línea más directa para ir enganchando y atrapando a un público que hoy día es fiel al jazz en la República Dominicana. No se puede hablar de un antes y después del jazz en la escena dominicana, ya que esta empresa inicia con eventos semanales en el país, y a partir de ahí no solamente fueron creciendo los espacios, estamos hablando de hace una década, a partir de ahí fueron creciendo los espacios, pero también músicos que fueron creando grupos, y hoy día existe una amplia cartera de grupos en el país, y por supuesto el público también ha ido creciendo, sobre todo porque los espacios de jazz se han democratizado. Ya el jazz no se puede ver como una música de élite, sino que de diferentes públicos tú ves estudiantes, universitarios, tú ves gente de clase media hacia abajo también disfrutando, por ejemplo, de un jazz en la escalinata en el Conde, o un jazz en casa de teatro, para mencionar 2 espacios. Y así se van dando otros espacios, no solamente aquí, sino en Santiago. A eso se suman los festivales de jazz, que también han crecido bastante aquí en la República Dominicana. Tenemos el Dominican Jazz Fest, por otro lado está el Festival de Jazz de Santo Domingo de Casa de Teatro, por mencionar 2 que tienen fuerte arraigo ya en la sociedad dominicana. También está el South Florida Dominican Jazz Fest, que aunque se realiza fuera del país, en el sur de la Florida, es un festival hecho por dominicanos para músicos dominicanos, para presentarle a la Florida, a los Estados Unidos, que la República Dominicana es más que merengue y bachata. Estamos hablando de que tenemos
espacio, tenemos público, tenemos grupos en cantidad y tenemos dos grandes plataformas, dos buenas plataformas de formación de músicos, lo que le augura un éxito rotundo a la escena del jazz en República Dominicana. O sea, estamos hablando de que tenemos el techo bien alto. Miren, excelente, maestro. Hablar del jazz de hoy en Dominicana creo que atraviesa, maestro, no solo por agradecerle al bossa nova o a muchos otros géneros que también tocaron a ciertos músicos nuestros en su momento, sino a sus promotores. Creo que resulta prácticamente obligado en este espacio pues, hablar de Federico Atwood y su rol también en la difusión y en la labor educativa para que el jazz fuera disfrutado, conocido y disfrutado. Creo que esto corresponde también en este caso, igual lo es Fernando y Lucas como productor también, y tú, Javier, como parte de otra camada que posiblemente, o yo, más que comprando los discos de los grandes jazzistas, o yo probablemente tempranamente oyó jazz a través de la difusión de Federico. Mira, yo le decía justamente a Fernando, estuvimos hablando en el camerino y le toqué varios aspectos, el maestro yo, algunos de ellos, y me alegra mucho que en la parte de la escuela esté trabajando y pasamos revista a cómo en el país existe una gran cantidad de escenarios de jazz en vivo en la ciudad de Santo Domingo y este festival de Puerto Plata que viene a Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata, pero también en Punta Cana
he escuchado algo del de Jaina y él me dice que ya hay otras expresiones en otras provincias. Y indiscutiblemente Fernando tiene un gran liderazgo. Yo tengo el privilegio de ser el socio número 1 del Dominican Jazz Fiesta. Y lo que te puedo decir en relación a esto es que la última pregunta que le hice fue justamente la que tú me haces, el rol y la importancia de Federico Asut. Yo creo que indiscutiblemente Federico Asut tuvo un valor extraordinario en llevar el jazz, en sacar el jazz desde reuniones de melómanos, de intelectuales, que recibían esa música, que la escuchaban, hacia ya un nivel diferente, es decir, lo supo llevar hacia las masas, lo supo llevar en una vertiente mucho mayor, y yo creo que esa es una labor que hizo Federico Asut sumamente importante. Aquellas sesiones de jazz donde incluso Darío Estrella participó de manera destacada, sí. Yo creo que tienen un mérito, tienen un valor, y yo creo que en algún momento habrá que hacerle un gran reconocimiento a Federico Asut, porque tuvo una influencia y tocó generaciones, y esas generaciones sembró una semilla. Y realmente yo creo que hay mucho debate. Yo voy a mencionar una figura que no se ha mencionado, que es Miles Davis y el Kind of Blue, que es una sesión de jazz célebre, ha sido elegida como la canción popular más importante, el disco completo. Y incluso en los Estados Unidos es considerado por la academia a nivel general como la expresión musical. Y justamente ahí hay una síntesis del tema que planteaba Josian, de cuando el swing, que está muy influenciado por la guerra de 1929, el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial, y cómo frente a la crisis los bares se llenaban de personas donde el baile era fundamental para olvidar la crisis, ¿no? Pero a donde voy es que ahí viene una fusión importante del bebop, del hard bop, del jazz modal, donde incluso hay un elemento interesante, y es que se sentía que los negros eran los únicos exponentes de la música del jazz que tenían un cierto nivel. Incluso Miles Davis lo reconoce, que posteriormente cuando conoció el COS de ya la zona de California y conoció a Bill Evans, esa visión de que realmente el jazz solo era de artistas negros cambió. Y ahí viene, además de la modalidad que tú llamas, porque realmente las big band quebraron económicamente. El problema fue hasta pasar esos quintetos que tú llamas, a esos sextetos, y Bill Evans pasó a los tríos, y entonces desarrolló y cultivó un género importante. Pero para ceder la palabra, yo creo, y es muy importante, y te agradezco, Guillermo, este panel, esta oportunidad, con figuras tan relevantes del jazz, generacionalmente, un músico tan destacado como el maestro Crispín Fernández, una leyenda de República Dominicana, y este joven, Josian Jacobo, director, y esta figura que se ha convertido realmente en el continuador de Federico y Asut. Y yo creo que indiscutiblemente Fernando tiene una cosmovisión, una formación muy sólida, que quizás uno pudiera decir que Federico no tenía, pero sí yo creo y lo defiendo, porque yo creo que, y es una discusión que se da en el jazz y que se da en la música, si realmente lo popular, lo que verdaderamente tiene cabida en las masas, se sale de lo artístico, y es que realmente lo artístico tiene que bordear lo popular y tiene que llegar a las masas, y no hay una contradicción, no hay un conflicto entre ambas cosas. Yo creo que ahí hay una maestría. Bonito, y mi última metáfora es la siguiente: yo creo que la parte final es africana, es decir,
el ir hacia allá es el cielo y es la alegría, es la parte final, pero el jazz no es jazz sin dolor. Y yo creo que el jazz, lo que transporta el jazzista, es un sentimiento interno que yo creo que es parte fundamental de la retroalimentación, de esa libertad que habla Y una Joseph ansiedad Jacobo. muy grande. Y yo creo que sí, yo creo que esa es la vida interior, la riqueza que tiene el jazz. Y yo creo que las nuevas generaciones necesariamente tienen que ir a estudiar esa historia y tienen que sentir eso que esos jazzistas llevaron allá. Claro. Y el Afro-Cuban Jazz y el Jazz Samba, que no hemos podido tocar porque es lo que tú dices, ¿no? Es el tema global. Javier. Pero déjame un paréntesis con Luca. Luca, para conocimiento tuyo y de toda nuestra audiencia, a Federico se le hizo un reconocimiento en la segunda celebración del Día Internacional del Jazz aquí en el país, que fue en el 2013, y hubieron varios de sus hijos presentes y fue una noche muy emotiva. Ah, qué bien, qué bien. No sabía. No sabía. El haber entregado a una persona y un personaje. Así es. Tan importante para lo que ha sido la historia del jazz en la República Dominicana, que hoy en día mucho de lo que uno está haciendo, hasta muchas veces utilizando la jerga de hoy en día, es un copy-paste de lo que él hacía. Tenemos unas herramientas diferentes de las que él tenía en ese momento, pero el valor de salir en su carro a buscar a los músicos, de salir a comprarle un par de cervezas a los muchachos, de llevarlo inclusive personalmente a diferentes amigos a que fueran a ver eso. Mucho del jazz de hoy se debe mucho a todos esos esfuerzos. Así es. Que Javier, hicieron aunque te refieras a este tema, por igual adiciono lo siguiente. ¿Cómo visibilizar la entrada de la percusión en el jazz dominicano con figuras que no son muchas, por así decirlo, y por lo tanto son emblemáticas también, si a eso vamos? Y no solo la percusión, me estoy refiriendo, ¿verdad?, a todo lo que es guarioné aquí, ¿no?, para hablar con nombre y apellido, ¿verdad?, sino también otros instrumentistas que terminan quizás también aportando colores propios al jazz en Dominicana. Sí, sabes que no se puede hablar de jazz dominicano contemporáneo sin hablar del inicio de la educación musical en el jazz aquí. Y el maestro puede aprobar o no el argumento de que hasta cierto año, para adquirir esos conocimientos, el músico lo hacía en base a un talento natural y la transcripción de los discos que escuchaba, y más tarde alguno que otro libro que llegaba de los Estados Unidos, o aquellos que tenían la suerte de poder viajar a adquirir esos conocimientos. A finales de los 80, en el año 89, porque el maestro esté aquí, pero el maestro, parte de sus aportes en la parte musical, hay que reconocerle su aporte en la parte académica. Crispín es abordado por un grupo de estudiantes del conservatorio, que era una academia puramente clásica, para formar un big band de jazz, algo inaudito en ese momento. Una banda de jazz en una escuela de música europea tradicional, y la directora de esa época, una persona bastante regia y bastante dura, pero a la vez con una visión muy hacia adelante de las cosas, le aprueba un ensayo a la semana y el maestro accede a ser director de esa banda, que se convierte en la génesis de lo que es ahora el Departamento de Música Popular, que a través de esa misma persona, Floralba del Monte, le propone a Crispín crear esa parte, esa área en el conservatorio, y ahí comienza lo que viene siendo la primera escuela formal de jazz aquí en el país. Entonces ya tenemos músicos
de trascendencia en lo que es el instrumentismo, la composición, otros músicos que habían tenido la experiencia de salir fuera a estudiar, y en un momento tenemos una especie de dream team de profesores, donde teníamos a Gustavo Rodríguez, al maestro Crispín, a Ania Paz, a Jack Martínez, a Fernando Capianz, a Oscar Micheli, y ese grupo de profesores se dedica a formar lo que es ahora la generación que está llenando los escenarios, que ha conseguido becas para irse a estudiar fuera, y en el caso mío, que me ha tocado entonces seguir el trabajo de la parte de formación. Entonces es muy importante saber que el mérito de la generación anterior está en que ese trabajo y el asumir el reto de la creatividad a través de esa música lo hicieron a talento y yo digo que a valor puro, a atreverse. Porque la única, aquí se habla mucho del curso por correspondencia de Berkeley, que el que lo podía pagar lo recibía y entonces lo metía abajo de su cama y no lo compartía. Sí, aquí no se acostumbra. Entonces, en el momento que se abre esa escuela, maestro Crispín, ¿cómo se lee esta síncopa? Eso antes no se le podía preguntar a nadie. El maestro decía, no, mira, se lee así y mire este material y mire este otro y ven mañana que lo vamos a practicar aquí juntos. Entonces, esas actitudes son las que abren todo esto. Entonces, de esa generación de esos años, sale Yacer Tejada, sale Isaac Hernández, sale Josian, o sea, salen una serie de músicos que son los que ahora están exponiendo el jazz a esos niveles. Mucha gente habla del interés que ha tenido el Berklee College of Music en venir aquí a hacer reclutamiento a través de las gestiones que hemos hecho y con el apoyo de Juan Luis Guerra y de Michael Camilo en su momento. Pero todo esto se da después de un trabajo hecho. Todo esto seguirá después de esta última pausa.